Génesis capítulo 28, versículo 10, dice la palabra del Señor: Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en lo alto de ella y decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. Como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí Jacob hizo voto: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido con que cubrirme, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestros corazones. Una parada obligatoria. Es evidente y claro que si yo te preguntara, por ejemplo, en esta tarde a ti, por ejemplo, aquellos que vienen de Estepona, si yo le dijera: mira, la semana que viene voy a ir a Estepona, normalmente la gente responde: pues una parada obligatoria, un lugar que tienes que visitar sí o sí, ¿cuál sería? La casa de Rubén, ¿no? Y así, evidentemente, podríamos nombrar muchos lugares. Por ejemplo, gente que nos visita del País Vasco. Si yo, por ejemplo, le dijera a Alex y Laura: Alex, Laura, dentro de un mes voy a ir a San Sebastián. Y normalmente la gente pues responde y dice: bueno, si vienes a San Sebastián, hay una o varias paradas obligatorias en ese viaje. Es decir, puedes hacer muchas cosas en ese viaje, pero hay paradas obligatorias. Son sí o sí tienes que hacer esas paradas. Así, si yo voy a San Sebastián, ¿cuál sería, por ejemplo, una parada obligatoria? La playa de la Concha. La playa de la Concha. Yo estuve en una ocasión allí, la verdad que merece la pena, cuando vas a San Sebastián, merece la pena visitar la playa de la Concha, lugar precioso. Y podríamos nombrar evidentemente muchísimos más, es una tierra preciosa. Si dijéramos: pues la semana que viene voy a ir a Madrid, bueno, una parada obligatoria en Madrid, ¿qué es? El Santiago Bernabéu, ¿no? Eso es una parada obligatoria sí o sí. Puedes visitar la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá y muchísimas otras cosas, ¿verdad, José? Pero si vas a Madrid, si no haces una parada en el Bernabéu, ni ves toda esa exposición, todos esos trofeos, pues evidentemente has ido, pero te has quedado un poquito ahí, ¿no? Entonces, evidentemente en España y en muchos otros lugares del mundo hay muchos lugares por explorar, hay lugares evidentemente que nos invitan a hacer una parada.
Porque estos sitios nos invitan no solamente a pasar rápidamente, sino que son lugares que nos llaman la atención, que captan nuestra atención. Y esos lugares nos están diciendo, para un momento, no pases tan rápido, no pases de largo, para un momento y observa, mira, descansa un momento y mira cuánta belleza, mira cosas que quizás no has visto por mucho tiempo. Paradas obligatorias. Bueno, si fuéramos, por ejemplo, a Argentina, ¿no?, que tenemos argentinos aquí, y fuéramos, por ejemplo, a Buenos Aires, ¿qué parada obligatoria haríamos en Buenos Aires, por ejemplo, Josías? Una. El obelisco, que lo hemos visto, ¿verdad?, en la celebración de Argentina del Mundial, ¿verdad? Hemos visto allí. Entonces hay lugares emblemáticos, lugares que evidentemente cuando vamos tenemos que pasar, es una parada obligatoria. Pues mira, de igual forma, en las Escrituras también encontramos lugares donde tenemos que hacer una parada obligatoria. No es una parada opcional, sino obligatoria. Hay que parar. Y cuando uno evidentemente está a punto de empezar un año, uno siempre está pensando, bueno, ¿qué palabra voy a compartir para este año? ¿Será un año de esto, de aquello, de lo otro? Pero yo sentía en mi corazón que era un momento primero para hacer una parada. Hay que parar. Mira, el profeta Jeremías fue un altavoz de Dios para una generación rebelde, que iba destinada al juicio. Y Dios quiso usar a Jeremías como un altavoz para toda esa generación. Y les dijo, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esa fue la respuesta del pueblo, no andaremos. Pero el altavoz de Dios era, paraos en los caminos. Paraos, hay que hacer a veces paradas obligatorias. Y si no hacemos casos, el Señor va a pararnos sí o sí también, porque Él sabe que necesitamos estas paradas. Lugares de descanso, lugares donde podamos escuchar de nuevo a Dios, lugares donde podamos recibir una palabra del Señor, lugares donde podemos apartarnos del bullicio, apartarnos de la vida tan frenética que a veces llevamos. Y en esos lugares de tranquilidad, de reposo y de descanso podemos escuchar de nuevo la voz del Señor hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra alma, quizás redireccionando nuestra vida, porque quizás estamos andando por un camino que creemos o creemos nosotros que es correcto, pero no es el camino que el Señor tiene para nosotros. Y muchas veces vamos viviendo de una manera tan rápida, tan frenética, que no hay tiempo para pararse. La sociedad, el estilo de vida en el que estamos nos impulsa y nos lleva a ese ritmo tan frenético. Y no hay un tiempo para pararse, para meditar, para descansar, que es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando vinieron después de hacer su gran misión, el Señor le dijo, venid conmigo aparte y descansad un poco, porque es necesario también descansar. Y este lugar que nosotros hemos leído en Génesis capítulo 28, una parada obligatoria para Jacob. El lugar se llamaba Betel. Y Betel no solamente fue una parada obligada para Jacob, sino que Betel también es una parada obligada para cada uno de nosotros en esta tarde. Y no va a ser solamente una parada obligada una vez al año. Dios quiere también que durante este 2023 nosotros podamos tener nuestro Betel particular, un lugar donde podamos descansar, un lugar donde nos podamos apartar y escuchar a Dios. Porque Betel es un lugar que nos invita a nosotros en esta tarde a hacer una pausa en nuestra vida. Y cuán necesario es a veces hacer una pausa en nuestra vida. Reflexionar, mirar, preguntar y por un momento recordar también allí en Betel
que Dios sale a nuestro encuentro cuando todo parece perdido. Cuando tú lees la historia de Jacob y Damián, les invito, y bueno, tengo que invitarle yo a él a que pueda dar el encuentro que tuvo Jacob en Peniel. Hoy vamos a hablar del encuentro que tuvo en Betel, pero le voy a pedir a Damián que este año él pueda compartir. Yo lo he escuchado yo a él más de una vez compartir ese. Y cada vez que lo ha compartido me ha bendecido. Y este último que compartió en el Conectado de Ceuta con jóvenes, espectacular. Así que lo vamos a escuchar también porque va a ser de muchísima bendición para toda la iglesia. Sale a nuestro encuentro cuando parece que todo está perdido. Y es que cuando conocemos la historia de Jacob, alguien dijo una vez que el universo está lleno de historias y no de átomos. Y creo que es cierto. Y lo que más me fascina de las Escrituras es que las historias que ahí están registradas son mis historias también. No son historias que decimos, es que cuán lejos está esa historia de lo que a mí me pasa. No. Las historias que Dios ha querido dejar registradas aquí en las Escrituras son también nuestras historias. Y la historia de Jacob, quizás no toda su historia, pero parte de su historia quizás son también nuestras historias. Porque cuando Jacob llega a Betel, que es su primer encuentro, cuando leemos en Génesis, hay como 6 o 7 apariciones de Dios a Jacob. Esta es la primera de ellas, el primer encuentro que tiene Jacob con Dios. Seguramente él había escuchado de pequeño, de sus padres, todo lo que el Señor les había prometido tanto a su abuelo como a su padre. Había escuchado, pero él necesitaba tener un encuentro con Dios, personal, porque este encuentro lo tiene solo. Porque en este lugar, una parada obligatoria, es un lugar donde nos vamos a encontrar con Dios a solas, sin nadie más. ¿Es importante encontrarse con Dios, con el pueblo? Claro que sí, es bueno, pero hay paradas obligatorias en las que nos tenemos que encontrar con Dios a solas, Él y yo, nada más. Así que la historia, y evidentemente Dios, tan sabio como es, dejó registradas muchas historias. ¿Por qué? Porque las historias tienen el poder de captar la atención de los oyentes. ¿Qué le contamos a los niños? Cuando son pequeños, cuando son más mayores no, pero cuando son niños, ¿qué les contamos? Historias. ¿Por qué? Porque las historias tienen el poder de captar y de llamar la atención de los niños. Pues seguramente, si nosotros les preguntáramos a Jacob que nos contara su historia en esta tarde, o si Jacob estuviera aquí, yo he empezado esta tarde la reunión haciendo una pregunta, ¿no? Si fuera a tal o a cual lugar, ¿cuál parada o paradas serían obligatorias para mí, no? Si le preguntáramos a Jacob en esta tarde, oye Jacob, en todos los viajes que tú hiciste, ¿cuál sería una parada obligatoria? Hay muchísimas, y seguramente diría, mira, una parada obligatoria es Betel. Es Betel. Así que la historia de Jacob de verdad no tiene desperdicio. Llama mucho la atención, ya desde su nacimiento. ¿Sabe que su madre, cómo se llamaba su madre? Muy bien, ¿quién ha dicho Rebeca? Por ahí. Muy bien, Mari. Rebeca era su madre y era estéril. No sé si conocías ese dato, pero la madre de Jacob era estéril. Pero dice Jacob, contando su historia, imaginemos por un momento que Jacob está aquí en una clase y dice, mira, voy a contaros mi historia. Mi madre era estéril, no podía tener hijos. Y en esa época, ser fértil era como tener la aprobación de los dioses. Y si eras estéril, pues sería un castigo de los dioses. Así que mi madre tuvo que vivir por muchos años con esa afrenta, porque era una afrenta para una mujer no ser fértil. Pero dice también Jacob, pero mira, la historia no termina ahí. Mi madre era estéril, pero mi padre oró al Señor. Y Dios escuchó su oración. ¡Gloria a Dios! ¿No es una historia maravillosa? ¿No capta la atención esta historia? Su madre estéril, hay un imposible, pero Jacob ora, su padre mejor dicho, ora
y tiene un hijo. Y no solamente uno, sino que tiene gemelos. Su hermano Esaú y él Jacob. Y dice Jacob, contando su historia, que ya desde el vientre de su madre, ¿qué había? Peleas. Porque había dos naciones. Porque Jacob le dijo, mira, mi madre era estéril, mi padre oró, Dios obró el milagro, mi madre concibió gemelos. Y no solamente eso, sino que mientras estábamos ahí en el vientre de mi madre, Dios le dio una profecía a mi madre acerca de mi hermano y acerca de mí. Es una historia, ¿no? Bastante interesante, que nos llama muchísimo la atención. Y es que había dos naciones dentro de ella. Y el mayor, dice, serviría al menor. Y así continúa desarrollando su historia, su juventud. ¿Recuerdan cuando Esaú vende su primogenitura? ¿Por qué la vende? ¿Por un plato de lentejas? Fíjate cómo despreció esa bendición que había sobre su vida. La despreció. Y luego dice el autor de Hebreos que aunque la deseó, con arrepentimiento la deseó, ya no la pudo obtener. Con lágrimas la quiso, pero ya no pudo. La despreció. Despreciar la bendición del Señor. Y evidentemente luego hace otro engaño para recibir la bendición de su padre, se hace pasar por su hermano y su padre le da la bendición. Cuando su hermano Esaú escucha esto, dice, este no puede quedar con vida. Y a partir de ahí, Jacob se ve obligado, le dice, yo me vi obligado a tener que huir. Mi madre me dice, mira, vete de aquí, que tu hermano va a buscarte, te va a matar, vete a casa de mi hermano Labán. Y ahí conocemos, ¿verdad?, toda la historia y todo lo que pasó. El engañado, el engañador siendo engañado también. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a recoger tarde o temprano. Así que ahí está la historia de este hombre. Parece que está todo perdido, ¿no? Si miramos la historia de Jacob hasta este momento, parece que todo está perdido ya. Tiene que dejar su familia, tiene que dejar su tierra, su parentela y tiene que salir a otro lugar para salvar su vida. Pues es ahí, en ese momento de la historia, conociendo todo esto, que Dios sale a su encuentro. Y como hemos leído al principio, dice que Jacob salió y halló un cierto lugar y como ya se ponía el sol, dijo, aquí voy yo a pasar la noche. Y mira, hay tres cosas que me gustaría compartir con vosotros rápidamente en esta parada obligatoria que hizo Jacob en Betel. Y que creo que es una parada también obligatoria para todos nosotros, no solamente hoy, sino durante todo este año. Escuchemos la voz del Señor y hagamos estas paradas obligatorias porque son necesarias, son muy necesarias. La primera cosa que Dios quiere hacerle ver a Jacob en esa parada obligatoria es que Jacob pueda conocer la providencia de Dios en todo lo que ha ocurrido en su vida. Si nosotros no logramos captar y entender esto, realmente nos podemos hundir en un pozo de desesperación, de no entender muchas cosas en nuestra vida, y es que hay veces que no podemos entender muchas cosas que suceden en nuestra vida, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que tenemos que ver y conocer cada día más y mejor es la providencia de Dios en todas las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Pensáis que Jacob llegó allí por casualidad? Yo no creo que Jacob llegó hasta ahí por casualidad. Creo que Dios ya estaba preparando esta parada para Jacob en ese lugar. Así que no fue fruto del azar que él decide parar allí. Yo creo que Dios ya había llegado antes que él. Y qué importante que nosotros también podamos ver la mano de Dios en todas las cosas que nos suceden. Providencia, ver antes. Eso es lo que significa la palabra.
La providencia en las Escrituras habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios sobre sus hijos. El cuidado de Dios. Y creo que Dios tenía todos los detalles preparados para tener este encuentro con Jacob. Y tenemos que verlo. Así que no llegó simplemente a cierto lugar, sino cómo llegó a ese lugar Jacob. Cuando parecía que todo estaba acabado. Y es que esto es lo más maravilloso de las Escrituras, que cuando parece que todo está acabado ya en nuestra vida, es cuando Dios aparece a nosotros. A veces pensamos que Dios se va a manifestar en nuestra vida cuando todo realmente esté bien, todo esté perfecto. No. A veces, cuando parece que está todo perdido, parece que ya no hay ninguna salida, es ahí cuando Dios decide salir a nuestro encuentro. Como dice el autor de Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios se ha revelado de muchas maneras, a través de visiones, de sueños, se ha dado a conocer. Y aquí, evidentemente, usó un sueño también para mostrarle algo a Jacob. Así que la primera cosa que tenemos que ver en esta parada obligatoria y que nosotros tenemos que ver durante todo este año es el cuidado de Dios en nuestra vida. La protección del Señor sobre nosotros. Aunque seguramente, como en este año que ya se ha ido, pues han habido cosas que quizás a lo mejor hemos tenido que afrontar y que no han sido fáciles. Y seguramente que en este 2023 tendremos que afrontar situaciones que no van a ser fáciles. No todo va a ser gloria a Dios y victorias. No, van a haber momentos difíciles quizás en nuestra vida. Que Dios nos dé la gracia y el poder de su Espíritu para poder permanecer firmes aún en medio de esas tormentas. Pero algo que nos puede ayudar a sostenernos es entender que la buena mano del Señor está sobre cada uno de nosotros, guiando nuestra vida y moviendo todas las circunstancias en nuestra vida para llevarnos a ese lugar que Él ya está preparando para tener un tiempo de descanso, de reposo y de poder escuchar de nuevo la voz del Señor. No todo está perdido para Jacob. Y a veces quizás podemos estar aquí en esta mañana pensando que ya está todo perdido. Si Dios está de tu parte, todas las cosas, dice el autor de Romanos, ayudan, cooperan para bien, para todos aquellos que aman a Dios. No todo está perdido, Jacob. Y como le dije, algo importante, esto ocurrió estando Jacob solo. La segunda cosa, y no es poca cosa la primera, la providencia de Dios, explicar muchas cosas. Mira, yo no podría explicar tantas cosas que Dios hace o deja de hacer. ¿Cómo explicar la soberanía de Dios? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, llega a la conclusión, dice, oh profundidades de las riquezas, inescrutables son sus caminos. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Y muchas veces lo único que nos toca, como Jacob, es coger la almohada y echarnos a dormir. Y descansar que la buena mano del Señor está sobre nosotros. A veces no se trata de cuestionar, porque ¿quién entenderá la mente del Señor? A veces lo que nos toca es coger la almohada y echarnos a dormir y descansar, porque necesitamos descansar. Descansa en el Señor, porque Él te hablará, Él te ministrará. Es un lugar que Dios ha preparado, no para cuestionar las cosas que te han pasado hasta que has llegado a ese lugar. No es un momento para eso, es un tiempo para que descanses, para que reposes de todas tus cargas, de todo tu trabajo, de todo lo que te ha traído hasta el día de hoy. La segunda cosa que vemos es la fidelidad de Dios. ¿Alguien puede leer nuevamente el versículo 15, si lo tiene ahí, por favor? En voz alta, con voz audible, voz de trompeta, pueda. Como yo estoy contigo,
Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Buah. Betel es un lugar para escuchar a Dios. Porque si hay una necesidad urgente en este tiempo, es discernir y escuchar la voz de Dios. Jacob venía de escuchar muchas voces, las suyas propias, pero necesitaba. Betel es un lugar, es una parada obligatoria, porque es un lugar donde Dios a solas quiere hablarnos de nuevo y mostrarnos su promesa. Jacob, a pesar de ti, eres parte de una gran historia. Dios ha empezado a escribir una gran historia a través de tu abuelo, a través de tu padre, y ahora va a seguir escribiendo esa gran historia a través de ti. Y la va a seguir escribiendo a pesar de ti, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus fallos, a través de ti, voy a seguir llevando a cabo mi plan de redención para todas las naciones. ¡Qué maravilloso! Dios cumple siempre sus promesas. Su protección, como ha leído Guillermo, te protegeré, te proveeré de todas tus necesidades hasta traerte de vuelta. Y su compromiso, el firme compromiso del Señor de terminar lo que ha empezado con Él. Mira, yo descanso en esta fidelidad, porque este versículo que ha leído Guillermo, Génesis 28:15, es una declaración del testimonio, de un fiel testimonio de la fidelidad de Dios. Dios tiene un firme compromiso de acabar aquello que ha empezado. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? El que empezó la buena obra en ti, ¿será qué? Fiel en terminarla. Dios tiene el firme compromiso consigo mismo, y a pesar de mí, de terminar la buena obra que Él ha comenzado. Y eso es algo que me alienta y me anima, porque Dios lo hace a pesar de. ¿Cómo lo llevará a cabo? Bueno, mira, a veces no lo sé. A veces puedo ver claramente cómo está llevando a cabo esa obra de perfeccionamiento, pero a veces te puedo garantizar que no sé cómo la está llevando, pero la está llevando. A veces Él quiere mostrarnos por un momento cómo lo está haciendo. A veces parece que esconde su rostro, pero no significa que Él no esté llevando a cabo la buena obra que Él ha comenzado. Y lo que le está diciendo a Jacob, Jacob, yo tengo el firme compromiso conmigo mismo de terminar aquello que he empezado contigo. Te traeré de vuelta. A pesar de tus tropiezos, de tus caídas, el Señor nunca dejó de estar con él. ¿No es maravilloso esto? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos caído, hemos fallado? ¿El Señor ha dejado de estar con nosotros? Nunca. Él ha prometido, estaré contigo. Estaré contigo. Jacob tuvo un sueño, vio una escalera. Y esa escalera le recuerda una promesa. Esa escalera evidentemente es un prototipo profético de Cristo Jesús, porque Jesús usó esa escalera luego en el Evangelio de Juan. A veces no es necesario gritar para llamar la atención. Dios escucha y oye incluso nuestros suspiros, porque Él está contigo y Él conoce lo que hay dentro de tu corazón. La providencia, la fidelidad del Señor expresada en su promesa, en su protección, en su firme compromiso de acabar aquello que ha empezado. ¿Cómo lo terminará? No lo sé, pero sé que lo hará. Sé que lo hará, porque Él es poderoso para terminar aquello que ha empezado. Y Él va a terminar la buena obra que ha empezado en ti. Y no importa cómo hayamos llegado hasta Betel, parece con todo perdido, pues mira, parece que está todo perdido y el Señor dice, pues mira, aunque tú creas que está todo perdido,
yo tengo el firme compromiso de acabar aquello que he empezado contigo. Así que ánimo, sigue adelante, porque yo te volveré a traer de la tierra de donde te he sacado. Y por último, evidentemente tiene que haber una respuesta por nuestra parte. Tiene que haber una implicación por parte de Jacob. Jacob no se queda ahí cruzado de brazos contemplando ese lugar, esa parada obligatoria donde recibe tantas cosas, tantas bendiciones de parte del Señor. Él tiene que hacer una respuesta. ¿Y sabes lo que más me llama la atención de Jacob ante todo este escenario? Porque mira, todo lo que vio Jacob en el sueño, ángeles que subían, que bajaban, dice que Dios estaba arriba, escuchó la voz del Señor. Evidentemente ese sueño fue algo espectacular. Yo no sé si has tenido alguna vez un tipo de sueño como ese, pero cuando él despierta del sueño, evidentemente él reconoce que ese lugar es santo, ese lugar es sagrado. Él sabe que no solamente es un sueño, que Dios le ha querido a través de ese sueño mostrarle una vez más su gran fidelidad, su providencia. Pero lo que me llama la atención, la respuesta de Jacob, fue inmediata. No se quedó ahí cruzado de brazos y dice, wow, qué sueño he tenido, esto tengo que contar yo. No, rápidamente se levantó, exclamó, cuán terrible es este lugar, qué impresionante es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué es lo que hace? Hace dos cosas Jacob aquí. La primera, un memorial. La piedra que le sirvió de almohada la usa como un memorial, como una señal. Y esto es algo que evidentemente vemos en las Escrituras. En los patriarcas era a menudo cuando Dios intervenía en una situación particular, el levantar un memorial para recordar, para conmemorar una gran victoria quizás que el Señor les había dado al pueblo, pues una forma, ¿verdad? Como Samuel, cuando el Señor le dio una gran victoria con los filisteos, dice que levantó una piedra y llamó Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y encontramos en las Escrituras muchos memoriales de esto, ¿no? Para recordar, para no olvidar. Evidentemente, ¿creéis que Jacob iba a olvidar Betel? Betel ya quedaría marcado para siempre en su vida. De hecho, ¿sabes que Jacob vuelve luego más adelante a Betel? Hay un reencuentro, porque no es suficiente que un encuentro. Él luego tiene un reencuentro en Betel nuevamente. Esto nos habla de que esa parada obligatoria no es para un momento puntual, sino que Dios va a mover todas las circunstancias en nuestra vida para que eso sea una constante en nuestra vida. Paraos, el altavoz de Dios a través de Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por el buen camino, los caminos y el buen camino, porque el buen camino es el que os dará descanso para vuestra alma. Para conmemorar la visión impresionante que había tenido, para recordar que Dios se le había aparecido en ese lugar, le había hablado y le había hecho formidables promesas. Era una señal inolvidable de experiencia. Y como les dije, ese lugar era un lugar de reencuentro, porque luego más adelante en Génesis capítulo 35, dice, Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, cambiad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Gloria a Dios. Un reencuentro de nuevo con ese Dios glorioso. Subamos de nuevo a Betel y hagamos un altar al Dios que nos respondió en el día de mi angustia. Qué maravilloso es el Señor. Y un compromiso, un memorial y un compromiso. Aunque ahí en las palabras de Jacob
Parece que está intentando negociar con Dios, ¿verdad? Un negocio. Tú me das, yo te doy. ¿No? Si tú, yo. Parece como una negociación, ¿verdad? Pero mira, aquí no se trata de negociar con Dios. Si tú me das, yo te doy. Cuando nosotros vamos a ese lugar inesperado o a esa parada obligatoria, tenemos que entender que paramos no para negociar con Dios. Si tú me das, entonces yo. No. No intentemos negociar con Dios. Dios va a cuidar de ti. Dios te va a bendecir. ¿Cuáles son las prioridades para ti este año? ¿Qué vamos a negociar con Dios? Bueno, Señor, tú sabes cuántos años, tú sabes lo que me ha costado venir a mí hasta aquí, llegar hasta aquí. Mira, todo don perfecto, todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy, todo ha sido gracias a la fidelidad del Señor. Porque Él ha querido ser bueno. Hay una canción, ¿no?, que últimamente estamos cantando, Dios ha sido bueno, ¿no? ¿Algo así? ¿Puede ser? Vale. ¿Puedes, Samuel, estamos terminando, si puedes, esa canción, La bondad de Dios? Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que no negocia con Dios. Quiero que seamos una iglesia que se compromete con el Señor, que quiere hacer una dedicación y un ofrecimiento sincero al Señor, de haber tenido ese encuentro con la providencia divina, ese encuentro con la fidelidad del Señor. En respuesta, yo no voy a entrar a negociar contigo. En respuesta, yo te digo, Señor, aquí estoy. Quiero serte fiel. De todo lo que me des, dice Jacob, te daré el diezmo. De todo lo que me des, Señor, no solamente de lo que me des, yo quiero ofrecerme a mí mismo. No lo que tengo, lo que soy. ¿Y qué manera de empezar un año? Y estoy convencido de que Dios, para alguno de nosotros en este día, quería que hiciéramos una parada obligatoria. Podíamos haber empezado un año diciendo, vamos a conquistar Ceuta. Vamos a conquistar. Para conquistar, primero hay que parar y ser conquistados por Él. Ser cautivados por su amor. Y claro que Dios quiere conquistar y quiere que su luz brille, y lo va a hacer porque Él es fiel a sí mismo y a sus promesas. Y ¿saben? Lo hará a pesar de mí. Eso es lo más maravilloso, esa es la gracia de Dios. ¿Te la puedo explicar? No, pero la disfruto. No, explícame esa gracia que no te la voy a explicar, no sé cómo explicártela, pero mira, la disfruto todos los días. Porque, ¿sabes? El 2022 terminó con más misericordias que días. ¿Qué pensáis? ¿Que el 2022 tuvo más días o más misericordias? ¿Y qué pensáis que el 2023 tendrá? ¿Más días o más misericordias? Más misericordias. Nuestra respuesta, porque tiene que haber una respuesta por nuestra parte. Es decirle al Señor en esta tarde, Señor, no voy a entrar en negociación contigo. Ya me has mostrado, me has dicho que me vas a cuidar, que tienes un firme compromiso de llevar a cabo la obra que has comenzado en mí. Escúchame, esta noche coge tu almohada y descansa. Quizás no tenemos una almohada de piedra como la que tenía Jacob, pero de verdad, hazlo como un acto simbólico. No creo que en eso haya... No, como un acto simbólico. Si te acuerdas, coge esta noche la almohada y dile, Señor,
quiero empezar el 2023 descansando. Pero Señor, si hay tantas cosas a mi alrededor que... No, pero yo voy a descansar. Porque el Señor me está diciendo, para un momento, descansa, toma aire, respira, escúchame de nuevo y sigamos adelante. Y sigamos adelante. Hay tiempo para coger la almohada y descansar y dormir. Y estoy convencido de que esa almohada nos va a dar sueños. Sueños de parte de Dios. Sueños de parte de Dios. Coge la almohada esta noche y dile, Señor, quiero soñar contigo. Quiero descansar, pero háblame. Háblame, Señor. Háblame esta noche. Dame sueños. Hay una escalera. ¿Sabes? Nosotros ya no necesitamos una escalera. La escalera es un prototipo profético de Cristo Jesús. Él ha bajado del cielo a la tierra y nos ha mostrado un camino para que ahora el hombre de la tierra pueda tener comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo, a través del camino nuevo que Él ha abierto con su sangre. Y ahora todos los que hemos confesado a Jesús como el Señor y el Salvador, ahora tenemos acceso al Padre. Y tenemos ángeles, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guardan y los defienden. Y tenemos a Cristo que está, que es esa escalera para todos nosotros en esta tarde. Yo necesito descansar. Y el descanso en Dios no significa inactividad. Pero estoy convencido, y te lo digo para mí, pero te lo digo también para ti. Coge la almohada esta noche y descansa en el Señor. Aprendamos a descansar en el Señor. ¿Oramos un momento? ¿Sí? Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Al igual que Jacob, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Señor, a veces no podemos explicar tu presencia, pero yo creo, Señor, que tú estás aquí. Indudablemente, Señor, tú estás aquí. Por medio de tu palabra, Señor, te has hecho presente. Por medio de tu Espíritu que has hecho morar en nosotros. Y nos da la convicción en esta tarde de que tú estás aquí con nosotros. Y de que tu palabra para cada uno de nosotros es paraos. Hay una parada obligatoria antes de empezar. Y es lo que queremos hacer. Pararnos en ese lugar que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. De entender de que no todo está perdido. De que tu buena mano nos dirige en todas las cosas. Aunque a veces no entendamos lo que nos pasa y lo que nos sucede. Pero queremos salir esta tarde con la convicción de que tu buena mano, el cuidado de Dios, está sobre cada uno de sus hijos. Y también, Señor, nos vamos con la convicción de que tú eres fiel, de que tú cumplirás tu palabra, nos guardarás y nos protegerás y nos librarás del mal. Y nos vamos con la convicción de que tienes el firme compromiso de terminar aquello que has empezado en cada uno de nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Tome aliento tu corazón esta tarde en el Señor. Sí, espera en el Señor, porque aún he de ver su gloria en la tierra de los vivientes. Sí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía, Rey mío y Dios mío. Y Señor, queremos responderte en esta tarde de una forma inmediata. Queremos, Señor, recordar, no queremos olvidar
tu palabra en esta tarde. Queremos guardarla como un tesoro precioso. Queremos llevarla con nosotros y esta noche tomar la almohada, dormir, descansar, con la convicción de que tú nos hablarás, nos ministrarás. Y también, Señor, no solamente un memorial, esta palabra, Señor, para nosotros en esta tarde, sino también un fuerte compromiso de nuestra parte, una responsabilidad por nuestra parte de entregarte, dedicarte completamente nuestra vida para ti. Señor, te amamos, Cristo Jesús, y te damos a ti y solo a ti en esta tarde toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.